Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Claudi Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. La guerra que están librando Estados Unidos e Israel contra Irán deja una crisis en el seno de Europa. Hoy tenemos al presidente del Consejo enfrentado con la presidenta de la Comisión. La secuencia de los hechos es esta. Ayer nos llevamos todos las manos a la cabeza cuando escuchamos a Ursula von der Leyen diciendo que Europa no puede ser la guardiana de un viejo orden mundial basado en reglas, de un mundo que ha desaparecido y que ya no volverá. Y básicamente daba a entender que lo que teníamos que hacer era asumir eso y empezar a ocupar posiciones en ese nuevo mundo de que gane el más fuerte. Eso nos dejó helados. Hoy hemos visto que no somos los únicos, algo también parecido tuvo que pensar Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, que le ha contestado. Este mundo multipolar requiere soluciones multilaterales, no esferas de influencia que sustituyen el derecho internacional. En esta nueva realidad, ¿cuál debe ser la misión de la Unión Europea? Nosotros tenemos que defender el orden internacional basado en reglas. Nosotros tenemos que defender, los europeos, el orden internacional basado en reglas. Claudi, ¿de qué tamaño es la grieta que hay ahora mismo en las instituciones comunitarias? Pues no parece grande, porque al final son solo palabras, ¿no? Palabras de charol. Pero sin embargo, yo creo que sí es grande porque debajo de esas palabras están las raíces del proyecto europeo. El proyecto europeo es básicamente tratados, derecho, reglas. Se construye después de la Segunda Guerra Mundial con gran ayuda de Estados Unidos, por cierto, que ahora se las está cargando, con todo eso, con reglas, con derecho, con tratados. Y ahora llega la Comisión Europea, que es una democristiana alemana de la Baja Sajonia. Me va a salir de Baja Estofa, pero no, es de la Baja Sajonia, diciendo que todo eso es cosa del pasado, que es una frase más del trumpismo, es una frase más de la ultraderecha, que es una frase de alguna ultraizquierda también, pero que no es propia de la jefa de la Comisión Europea, que es la guardiana de los tratados. ¿Pero en nombre de quién habla? O sea, porque no habla en nombre de toda la Comisión, no habla en nombre de... Habla en nombre de sí misma, por eso la crisis es más importante de lo que parece. Ella viene siendo muy personalista. Ella viene saliendo algunas agendas sin haber consultado con nadie, como hemos sabido luego, como por ejemplo con Gaza, por ejemplo con lo que dijo en su día sobre Venezuela y con lo que ha dicho en Irán. No consulta con nadie. Asume competencias que no son suyas, son competencias de Antonio Costa o son competencias de Kaja Kallas, pero no son suyas, y dice algo que ni mucho menos es el consenso europeo. Ahí hemos visto claramente a España posicionándose muy claramente en contra de esa frase, pero no solo a España, el ministro de Exteriores francés también lo ha dicho. En el Parlamento Europeo hay varios grupos, hay mucho ruido y mucho jaleo también. Es muy difícil cambiar a una presidenta de la Comisión por una sola frase, ¿no? Por una sola frase que además en el discurso, pues los discursos siempre son más equilibrados de lo que parece. Lo que pasa es que los periodistas hacen su trabajo, sacan las cosas interesantes del discurso, eso es lo más interesante de ese discurso. Que además no fue un desliz, quiero decir, esto lo llevaba perfectamente escrito y justo antes de la frase clave dijo, seré clara, que es lo que dice uno antes cuando va a avisar. Aquí viene lo importante del discurso, cuando dice seré clara. Será clara, y luego se ha pasado 2 días su equipo matizando, y llamando, venga a hacer llamadas para matizar, no, esto no es lo que quería decir, no, lo habéis malinterpretado. Y luego hoy además sale con la agenda nuclear, una maniobra de distracción bajo mi punto de vista, eso, ¿no? Porque ha metido la pata hasta el garrón, lo sabe, le puede costar eso la reprimenda del Consejo Europeo cuando se reúne el Consejo Europeo. Ya hemos visto a 2 ministros de Exteriores, al español y al francés, cascándole duro. Se lo merece. Le vamos a escuchar recoger cable. No mucho, ella no es mucho de recoger cable, eso sería dar una muestra de debilidad, y ahí en las altas esferas no hay que dar, ni en las bajas esferas, hay que dar muchas muestras de debilidad.
Se está trampizando de alguna manera. Claramente ese discurso pues hunde sus raíces en el trumpismo. O sea, la estrategia de seguridad de Estados Unidos, que criticábamos muchísimo, iba absolutamente por ahí. A mí me parece que es un poco nihilista. Turgenev dice que el nihilismo es destruir lo que tenemos sin proponer nada a cambio, ¿no? Y lo más jodido, iba a decir, no lo voy a decir, lo más jodido de ese discurso es el derrotismo, pero es sobre todo esa falta de propuestas. Europa no es nada sin reglas. Europa está muy mal equipada para la ley de la selva, para la ley del más fuerte, para estos liderazgos de machotes fuertes. Von der Leyen, lo siento, pero no es un machote fuerte. Europa no es un machote fuerte, no está bien equipada para todo eso que viene. Entonces no se entiende muy bien, sobre todo cuando no ha hecho una cosa propositiva tampoco. Y no es la primera vez que mete la pata, lleva un año muy malo. Hizo un primer mandato muy bueno, yo diría, con una gestión de una crisis mayor que era la COVID, buena o excelente, casi diría, en la que se vio que Europa había aprendido cosas de la gran recesión y salimos con los Next Generation. Salió bien con la agenda verde, que es una agenda muy interesante, salió bien de la guerra de Ucrania con propuestas y con medidas, pero la segunda legislatura, bajo mi punto de vista, es un desastre por el apaciguamiento con Estados Unidos, que yo prefiero llamar vasallaje, con esa foto de la rendición de Breda en el campo de golf de Escocia, absolutamente ignominiosa, ¿no? Pero no solo es eso, la negociación comercial ha sido un desastre. En Gaza se ven todos los tabúes alemanes, se ve más a una politicastra del centro derecha regional alemán de la Baja Sajonia que a la voz del europeísmo que todos esperamos de la jefa de la Comisión Europea. Esa es la gran pena de este episodio, que es epítome de todos los desastres del último año, porque ha habido varios. Ese personalismo increíble, ese cogerle competencias a otras instituciones, ese mandar a un comisario a esta patochada de la Junta de la Paz de Trump, y sobre todo este atlantismo atávico y un poco trasnochado a la vista de que Donald Trump nos da la espalda. ¿Hay algo en la biografía de von der Leyen que explique ese atlantismo? Hay varias cosas, ¿no? Ella nace en Bruselas, ella nace en Ixelles, en una parte preciosa de Bruselas, y luego se forma mucho en Estados Unidos. Y es hija de un político regional de la Baja Sajonia alemán, y se forma en Estados Unidos. Y tiene una visión muy atlantista de la vida y muy pro-israelí de la vida política también, como se ha visto en Gaza, donde sus declaraciones son impresentables. Y como se vio también, en ese discurso solo hemos hablado de la parte del orden liberal, pero en ese discurso no dice una sola palabra del ataque a Irán y de la violación del derecho internacional, y en cambio nos sale con una frase cursi, ¿no? No derramaremos lágrimas por Irán. ¿Quién narices está derramando lágrimas? Es que es una trampa eso. O sea, siempre estamos viendo esto, ¿no? En este tipo de posiciones pro-atlantistas. Pero ahora mismo, pues bueno, ya tendría que saber que no hay consenso en Europa para esto. No lo hay. Entonces, si no lo hay, por lo menos no demuestra un poquito de olfato para no meterte en berenjenales como estos, en una cosa que ya digo que además va contra la razón de ser de la Unión Europea. La Unión Europea es una cosa maravillosa, un objeto político no identificado que se basa en las reglas, en el orden internacional. Salimos de las guerras mundiales con eso, y ahora qué narices me dices, sobre todo si no tienes una alternativa, y sobre todo si tienes a Trump, a Putin y a Xi con las armas disparando. En fin, se activará una moción de censura. Yo creo que eso es difícil de ver. Yo ahí no tengo la bola de cristal, pero hay un cabreo morrocotudo entre varios grupos políticos, entre los socialistas, entre algunos de los que le han dado, por ejemplo, el apoyo. Ella tiene el apoyo de los liberales, de los socialdemócratas y de su propio partido, el PPE, pero tiene un problema grave. Ni siquiera en el PPE ella es muy querida. Manfred Weber le haría la cama si pudiera. Friedrich Merz, el canciller, y ella se llevan mal, pero es que además los socialdemócratas y los liberales están hasta las narices de la agenda esta de regulación, en la que ha desmontado completamente la agenda verde y va camino de desmontar también la agenda tecnológica, la regulación tecnológica en la que Europa siempre ha sido uno de los bastiones de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ganas le tienen, pero yo diría que muy pronto para esto, y no sería bueno además. Sánchez ha sido la voz más nítida en Europa contra la guerra. Ahora Costa se distancia clarísimamente de von der Leyen. Un español, un portugués. Te traslado la pregunta que se hacía hoy Enrique Juliana, que me ha parecido muy interesante. ¿Seríamos tan pacifistas españoles y portugueses si no fuéramos la retaguardia física de Europa en este conflicto?
Es una buena pregunta. Eso es lo que nos preguntan los países de Centro Europa y del Norte con Ucrania, ¿no? Que ¿por qué no hemos apoyado más? ¿No? Porque estamos muy lejos. Hay que decirles contra eso que durante la crisis del euro, la solidaridad de los países del Norte y del Centro también tuvo mucho que desear. Yo ahí francamente creo que lo que hace Sánchez es lo correcto. Hay dos versiones de por qué hace lo correcto. Una es que está demasiado lejos, me da igual. Si estuviera más cerca, pues también esperaría que hiciera algo así. La otra es que es un cálculo político, y esto sí que ya me resulta risible, ¿no? Porque todo el mundo hace cálculos políticos, la oposición lo hace y por supuesto el presidente del gobierno lo hace. Si Sánchez estuviera en una situación interna distinta, ¿querríamos una posición distinta en esta guerra? Yo francamente no. Y creo que los españoles están diciendo en las encuestas que francamente tampoco. Entonces, son buenas preguntas, pero son preguntas retóricas. Da igual un poco la situación geográfica, lo siento, pero da igual un poco la situación geográfica. Evidentemente, los que están más cerca de Ucrania están más asustados con Rusia, y los que están más cerca del Golfo, los chipriotas, pues están asustadísimos también. Esta vez nos pilla un poco más lejos, menos mal. En la crisis del euro nos pilló justo en el centro, ¿eh? Bueno, pues vamos a aprovecharnos un poco de eso, pero es que la posición creo que es la correcta. Independientemente del lugar en el que estemos, independientemente de la situación política interna, con ese ruido cochambroso y estruendoso que llevamos años y años y años sufriendo, ¿no? Me da igual la geolocalización de España. En estos momentos nos favorece, en otros momentos nos perjudicará, y me da igual la situación política interna. Creo que los españoles lo tienen clarísimo y que el presidente del gobierno ha sido uno de los más claros en todo el mundo. Oye, hablando de socialdemócratas y volviendo a Alemania por un momento, ostras, ¿tú cómo está el SPD? ¿Hay socialdemócratas en Alemania? Alguno queda, ¿no? 5,5% han sacado en Baden-Württemberg, ¿no? 5,5%, es que... Yo creo que ahí hay dos razones o tres razones clave. Una, la figura de Olaf Scholz, un canciller desastroso, que tiene además, por cierto, varios casos de corrupción como alcalde de Hamburgo que están todavía por aclarar. Dos, es que la socialdemocracia europea, no es solo la alemana, es la socialdemocracia europea. Hay 4 primeros ministros de centro-izquierda. Sánchez, el maltés, la danesa y el rumano. O sea, la socialdemocracia europea está así. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia abrazó a través de la tercera vía algunos postulados que han sido malísimos para esa familia política. Entonces, pues de aquellos polvos estos lodos. Y luego la otra cosa que perjudica mucho a la socialdemocracia es la agenda migratoria. Yo creo que ahí, salvo España, todos los partidos socialdemócratas han abrazado lo que dicen los partidos de centro-derecha, incluso en algún caso lo que dicen los partidos de ultraderecha. Lo que está haciendo Starmer y lo que está haciendo la primera ministra danesa no se diferencia en nada de lo que está haciendo Meloni. En nada de lo que está haciendo Meloni. Entonces, eso es lo que tenemos. Con ese péndulo virando hacia la ultraderecha, ya no solo en Alemania ni en Europa, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, esas son un poco las razones. Creo que ahí la socialdemocracia alemana tiene el problema, además de que ha elegido muy mal a sus líderes, pero hay una corriente de fondo que arrastra, yo creo que a más países hacia esa situación. Claudi Pérez, mil gracias, Claudi. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.